Gracias, muchísimas gracias y muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Sean una vez más bienvenidas y bienvenidos a este importante espacio de discusión, de análisis y de reflexión en torno a temas muy diversos que marcan el foro jurídico del siglo XXI en México y en el mundo. Hoy, de manera muy particular, me siento muy agradecido y contento con el doctor Elías Huerta por la oportunidad que me ha brindado de conducir una vez más este ejercicio. Insisto que intenta deliberar de manera inteligente sobre diversos, muy diversos temas que en el enfoque nacional nos permiten colocar en el centro de la reflexión temas como el que hoy nos convoca. Y hoy también estoy contento porque me voy a permitir presentar el tema. El tema son retos y perspectivas de la Procuración y Administración de Justicia en México con un gran especialista, además mi amigo y maestro, el doctor Santiago Nieto Castillo, constructor de instituciones en México y que hoy es jefe del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, y que a quien le damos la más cordial bienvenida. A continuación me permitiré leer la síntesis curricular del doctor Santiago Nieto Castillo. Él, como lo mencioné, actualmente es jefe de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo y que es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro y doctor en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En ambas instituciones sus tesis recibieron mención honorífica. Es profesor de las divisiones de estudio de posgrado de la Universidad Panamericana y de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Sistema Nacional de Investigaciones CONACYT nivel 2. Autor de muy diversas obras en las que destacan Sifilias ni fobias, Memorias de un fiscal incómodo, Control de convencionalidad y la reforma constitucional en materia de derechos humanos, Los derechos en tiempos del género, de mujeres, feminismo y derechos humanos, Interpretación y argumentación jurídicas en materia electoral, una propuesta garantista. Ha escrito varios libros en coautoría, el más reciente, Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en México, y ha participado en más de 50 libros colectivos, así como en numerosos artículos de revistas, prólogos y publicaciones de circulación nacional. Es conferencista de ponencias a nivel nacional e internacional con temas como lavado de dinero, inteligencia financiera y de combate a la corrupción, género y derecho electoral, delitos electorales y otros temas tan relevantes para la nación. De 2008 a 2013 fue magistrado electoral regional, fungiendo durante 3 años como presidente de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De 2015 a 2017 se desempeñó como fiscal electoral o especializado en materia de atención a delitos electorales. De 2018 a 2021 asumió el cargo de titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y actualmente, insisto, se desempeña como jefe de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Pero como lo anticipé y tengo el honor de decirlo, es mi amigo, es mi maestro y ha sido mi jefe y además actualmente director de mi tesis de doctorado. Sea usted, querido doctor, bienvenido a este su espacio que es Foro Jurídico. Muchísimas gracias, mi estimado comisionado, amigo Julio César Bonilla, y por supuesto un saludo a todo el equipo de Foro Jurídico, particularmente al doctor Elías Huerta. Bien, doctor, si me lo permite, vamos a iniciar esta conversación y como notará nuestra audiencia, pues usted es más que una autoridad en esta materia, un experto en lo que tiene que ver con la administración y la procuración de justicia en nuestro país. Me gustaría, doctor, iniciar esta conversación con un tema que en México ha venido evolucionando de manera progresiva a pesar de su complejidad. Y me refiero a tema que ha representado este debate y que es un cambio auténtico de paradigma procesal en la práctica jurídica y que usted nos permite identificar algunos de los aciertos, obstáculos y fallas del funcionamiento en algunas instituciones procesales que son esenciales en la consolidación de justamente el modelo
del sistema penal acusatorio en nuestro país. ¿Qué nos puede decir a partir de estas grandes transformaciones, de este sistema penal acusatorio inserto en lo que usted conoce muy bien, es un Estado constitucional de derecho? Sí, a ver, creo que es importante contextualizarlo. México tuvo una reforma constitucional muy importante, esquizofrénica en algunas cosas porque es muy garantista en algunos elementos, pero a su vez hay un derecho penal del enemigo ahí latente en los temas que tienen que ver con delincuencia organizada, por ejemplo, pero en 2008. Y esto generó una transición que duró más de 8 años para poder generar una transición de sistema mixto inquisitivo a un sistema procesal, adversarial y de corte acusatorio, en donde la protección de la víctima y los derechos fundamentales cobran una naturaleza muy, absolutamente relevante. En ese contexto, creo que México inició un proceso de manera tardía. Durante la administración de Murillo Karam prácticamente no se movió nada de la transición en el ámbito federal. Algunos estados, Hidalgo, por ejemplo, Oaxaca, iniciaron los procesos para poder transitar al sistema de procuración de justicia adversarial, pero en realidad el proceso fue lento. Una segunda característica que tiene este modelo es que tiene que ser un modelo desformalizado. Es un modelo que está pensando en que se debatan a consideración de las partes y que exista un intercambio de argumentos, lo cual pues transforma el sistema penal que nosotros habíamos conocido en el país. Nuestro sistema tradicional pues, era un sistema en donde el Ministerio Público elaboraba el pliego de consignación, consignaba, y el juez tenía que valorar si libraba o no, en su caso, las órdenes de aprehensión y dictaba la auto de formal prisión. Este modelo pues, era mucho más sencillo para el Ministerio Público y pues es un modelo que está optimizado el primer y está pensado también en tener salidas alternas. Pero el tema central de nuestro modelo de procuración de justicia está en la impunidad y en la corrupción. En el tema de la corrupción, digamos, los problemas centrales serían para mí estos dos. El primer problema, el de la corrupción, está vinculado con con el tema del no ejercicio de la acción penal y con la dilación en los procesos penales. Muchas veces, por la propia estructura, el modelo se ha diseñado para que tanto el Ministerio Público o el policía empiecen a recabar información y después generen otras diligencias, en lugar de hacerlo como lo hace el Poder Judicial, que concentra todos los requerimientos que tiene que hacer frente a las autoridades y con eso resuelve de una forma mucho más rápida, mucho más ágil los asuntos. Por otro lado, tenemos el tema de la impunidad. De acuerdo con los datos, por ejemplo, de México Evalúa, México tenía con el sistema tradicional o incluso con los propios informes que llegaron a presentarse en la Procuraduría General de la República, la entonces Procuraduría General de la República, el sistema tradicional, el sistema mixto, alcanzaba un 98% de impunidad, dado que solamente el 2% de los asuntos denunciados terminaban en sentencias condenatorias. Y en el caso particular del sistema acusatorio, pensábamos que para esta etapa ya estaríamos en niveles del 90, 88%. Sin embargo, la media nacional sigue estando en 94, 95%, dependiendo quién haga la medición. ¿Qué significa? ¿Qué encontramos? Pues que el o la Ministerio Público no han utilizado de manera adecuada las salidas alternas que tiene el sistema, por ejemplo, la suspensión condicional del proceso o el procedimiento abreviado o, no sé, los acuerdos reparatorios. Y en realidad lo que nos hemos concentrado es en un esquema pensado más bien en un modelo de corte tradicional. Nuestras carpetas de investigación se han ido formalizando a partir de los criterios judiciales, lo cual es alguna visión incompatible con el sistema, y la sobresaturación ministerial es una realidad. Tenemos
en el país un promedio de 500 dictámenes pendientes, por ejemplo, por perito. Y tenemos, por ejemplo, un promedio de unas 240 carpetas de investigación por el Ministerio Público. Esto evidentemente habla de una sobresaturación del trabajo y esto es lo que impide ir avanzando en generar estructuras o procuradurías o fiscalías de segundo nivel que se dediquen a estudiar y analizar no el delito por delito, sino los fenómenos delictivos en su conjunto. Y ello solamente se puede hacer si se toman en consideración todas las la información que hay en las carpetas de investigación, y si hay un sistema informático que pueda servir para darle acceso a todas las personas que formen parte de una Procuraduría Fiscalía y que con ello se pueda recopilar información para poder generar una mejor estructura. Poniéndolo como un ejemplo, ¿qué tenemos en Tlaxcala? Pues un tema de trata de personas, por ejemplo, en el municipio de Tenancingo. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, evidentemente pues, se tiene que hacer una estrategia que no esté buscando solamente caso por caso a las jóvenes que han sido o niñas en muchas ocasiones que son tratadas y llevadas a Estados Unidos para fines de explotación sexual, sino empezar a ver la dinámica de la corrupción política que les permite tener cobijo a los tratantes en algunas entidades, o el tema de la prevención del delito, y bueno, por supuesto, la generación de información que permitiera, por ejemplo, hablar de que estamos en presencia de temas de delincuencia organizada en virtud de que hay más de tres personas organizadas para efectos de cometer una conducta ilícita. Creo que hemos arrancado, pero todavía falta un largo trecho por andar para alcanzar los estándares que exige México, que exige la sociedad mexicana, y una democracia y una economía como la nuestra en la materia de procuración de justicia. Querido doctor, ha señalado diversos elementos que, digamos, cubren el paisaje de los retos actuales de la procuración y la impartición de justicia en nuestro país. Y uno de ellos tiene que ver justamente con una de sus finalidades originales, que era la de elaborar propuestas que constituyeran un diseño de políticas públicas, insisto, desde una mirada inter y multidisciplinaria de investigación jurídica. ¿Usted qué opina sobre este presupuesto lógico inicial de una reforma que ha ido progresando gradualmente en nuestro país? Bueno, yo creo que la transformación del sistema de justicia pasa por varias cosas. Primero, por entender que se trata de una política criminal de Estado. Y al decir que es una política criminal de Estado significa eso, que todo el Estado debe estar involucrado. Ahí, en ese tenor, es importante las innovaciones tecnológicas que se puedan hacer para hacer investigaciones con un perfil más científico, utilizando la inteligencia financiera, por supuesto, pero también la inteligencia táctica y operativa para poder generar operativos que permitan, no sé, la detención, el cumplimiento de órdenes de aprehensión, etcétera. Pero la parte central es que no importa si es un órgano del Ejecutivo como la Secretaría de Seguridad o es un órgano autónomo como son la mayoría de las fiscalías en el país, o es el Poder Judicial el que desarrolla la función de impartición de justicia. Lo importante es que la política es una política criminal de Estado. Insisto, seguridad, prevención, procuración de justicia, impartición de justicia y ejecución de penas. Y el cuarto elemento, la impartición, es particularmente relevante. Las juzgadoras, los juzgadores deben darse cuenta de qué tipo de sociedad están juzgando, y que una decisión muy planteada en términos de maximización de los derechos fundamentales y de protección de los derechos del imputado puede generar del otro lado una afectación de los derechos de la víctima. Entonces, la posición del órgano jurisdiccional es clave para poder atender y atacar los temas de impunidad. Pero, por supuesto, la figura central del mecanismo de procuración de justicia tendrá que ser el agente del Ministerio Público. Y el Ministerio Público, pues, es una de los eslabones más débiles de todo el sistema, que estamos con una necesidad de poder replantear de manera relevante. Entonces, sí, los retos son muchos. La generación de un servicio civil de carrera,
la sistematización de la información, el abatimiento del rezago en averiguaciones previas, es increíble que todavía mantengamos averiguaciones previas después de que desde hace más de 6 años, pues sí, 6 años, el sistema mutó de manera definitiva al acusatorio. Y bueno, en el caso particular de Hidalgo tenemos casi 6,000 averiguaciones previas pendientes y eso realmente es un sinsentido. Una averiguación previa pendiente significa dilación en la procuración de justicia y seguramente muchos de los delitos ya estarán prescritos. Y bueno, y por supuesto una justicia que no llega rápido no puede ser considerada como justicia. Doctor, muchísimas gracias. Quisiera preguntarle ahora uno de los temas centrales de cualquier estudio de la actividad judicial en México y en el mundo. Naturalmente, la impartición y el acceso a la justicia y la efectividad de tales procesos, como lo acaba de señalar, en gran medida depende justamente del diálogo que existe entre las fiscalías y naturalmente el aparato jurisdiccional o jurisprudencial en México. ¿Usted cómo valoraría esta relación actual con estas reformas constitucionales que han venido impactando el mundo de la Procuración y Administración de Justicia en tiempos recientes? Bueno, yo creo que el Poder Judicial ha tenido pues, una serie de reformas importantes desde 1994, sería la más relevante, y bueno, la reciente que tuvimos durante este sexenio, con un nuevo servicio civil de carrera y con mecanismos de fortalecimiento de la Defensoría Pública, por ejemplo. Por parte de la Procuraduría, la transición de Procuraduría General de la República, Fiscalía General de la República, aprobada con la reforma del año 2014, pues sí se significó una mejora en la forma de entender la Procuración de Justicia. La idea de tener una fiscalía de naturaleza autónoma no tiene que ver, creo yo, con la autonomía del órgano, que evidentemente sí, la autonomía de naturaleza política, pero es importante también tener pues, la autonomía administrativa, una autonomía de corte presupuestal y también algo que a mí me parece fundamental, la autonomía ministerial en el ejercicio de su función. Debemos de ver a los ministerios públicos, a las unidades de investigación y litigación como herramientas, como una unidad de juzgamiento. Es decir, una unidad de investigación y litigación debe ser igual de independiente que es un juzgado, porque ahí se toman las decisiones que, por supuesto, podrán ser recurridas ante las instancias superiores. El no ejercicio de la acción penal, por ejemplo, debe ser revisado, los criterios de oportunidad, hay los acuerdos reparatorios para efecto de evitar corrupción. Ahora, el contacto, yo creo que ha habido un contacto relevante entre el Poder Judicial y hay un debate y un diálogo constante, hay conversatorios constantes, tanto a nivel federal como a nivel de las entidades federativas. Y bueno, sumando estos dos elementos, procuración e impartición de justicia, y un tercero, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, es como podemos cumplir con nuestra función constitucional y convencional de procurar y legal, de procurar justicia en sociedades que, como la mexicana, tienen estos marcados niveles de desigualdad y que, pues en ocasiones, como decía hace un momento, también generan un alto nivel de impunidad. Yo creo que el desarrollo y el futuro de la Procuración de Justicia está en los sistemas informáticos, en tener bases de datos que puedan ser operables y obtener información para poder ver desde el peculado, la defraudación fiscal, el lavado de dinero, hasta los temas de robo de hidrocarburos o algún otro tipo de conducta delictiva. Tenemos que acercar a ese futuro en razón de la fortaleza institucional que tiene México, que no puede tener un sistema, insisto, con el 94% de impunidad, según los datos que presentó recientemente México Evalúa. Ahí también quisiera hablar sobre el Comité de las Naciones Unidas sobre desaparición forzada de personas. Tuvo por primera vez después de 8 años de negociación una visita in situ en México. Esta visita permitió que en el mes de abril de este año se imprimiera o se publicara un informe sobre la situación en México y es particularmente grave en varias entidades. Por ejemplo, Tamaulipas tiene el primer lugar, desafortunadamente, de desaparición de personas. Más de 13,000 personas desaparecieron por distintas vías. Y también tenemos que preguntarnos las causas de la desaparición.
las causas de los fenómenos delictivos son distintas. En algún tema puede estar la marginalidad, por supuesto, la necesidad de supervivencia, pero también en otra parte se encuentra pues la impunidad y se encuentra pues la propia naturaleza de ciertas decisiones de corte política. Quiero pensar un poco en lo que sucedió con la guerra contra el narcotráfico de Calderón. Calderón declara la guerra al narcotráfico y lo que encontramos es que empiezan a subir las desapariciones de personas. ¿Cuál es la correlación? Pues mientras el ejército, la marina, la fuerza aérea mexicanas, la policía federal atacaban a los grupos delictivos, lo que vimos también fue que los grupos delictivos generaron actos verdaderamente de terror contra la ciudadanía. El caso de pues, las masacres en Coahuila o en San Fernando, Tamaulipas o en Caborca, pues son el reflejo de esto último. Los grupos como los Zetas o el Cártel Jalisco Nueva Generación, que se han, digamos, hecho famosos a partir de la violencia excesiva con la que funcionan, generaron esa violencia excesiva como una reacción a la guerra contra el narcotráfico, para generar terror en la población. Por tanto, esa materia es una materia muy sensible. ¿Y qué tiene que haber? Pues mayor coordinación, deben existir pues, centros de unidades de análisis contextual para poder entender esto, el fenómeno delictivo en su conjunto. 3, se requieren centros de identificación humana para todas las personas que, sobre todo en el ámbito de migrantes, que desaparecen en nuestro país. Y bueno, 4, pues por supuesto la idea de cómo elevar la judicialización en este tipo de casos, donde pues finalmente se afecta la dignidad de las personas. ¿Por qué sube el nivel de desaparición? Pues también tiene que ver con las caravanas migrantes, también tiene que ver con la realidad que está viviendo de violencia que se vive en los países centroamericanos, particularmente en el Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, y todo eso se traduce finalmente pues, en afectaciones para los derechos de las personas. La Procuración de Justicia debe estar encaminada a proteger, a investigar. Y yo se lo digo a mis colaboradores, digamos, esta posibilidad de iniciar las carpetas de investigación ex oficio. ¿Qué significa eso? De oficio, en razón de nuestro oficio, que es el de investigar y litigar después en sede jurisdiccional los casos para efecto de buscar las sanciones a los responsables. Me parece muy importante destacar cada uno de los elementos que usted ha señalado hasta ahora, porque justamente son los que le dan vitalidad, incrementan en gran medida el debate público en nuestro país en torno a un tema tan central como este. Permítame, doctor, saludar a todas y todos nuestras invitadas, invitados a la audiencia que nos están siguiendo desde Jalisco, Tlaxcala, Oaxaca, Villahermosa, Tabasco, Buenos Aires, Xochimilco, Miguel Hidalgo, Baja California, Puebla, Juchitán, Toluca, bueno, Veracruz, Puerto. Estamos teniendo una alta participación, querido doctor, en este importante diálogo. Y justamente una pregunta que nos hace la audiencia, permítamelo señalar así, nos dice el sistema de justicia penal hoy en día, ya aunque ya lo anticipó con alguna de sus intervenciones, pero señala cuál es la importancia hoy de la justicia digital con el marco global de consolidación de procesos como los que usted nos ha señalado. La clave de la digitalidad en el siglo XXI para hacer frente a los retos del propio sistema. Bueno, es un gran tema. Yo creo que la digitalización y en general la modernización tecnológica reduciría los riesgos de corrupción dentro de las procuradurías. Me explico. Si el sistema base de la procuraduría estuviera absolutamente digitalizado, que llegaran las denuncias y se digitalizan, se analizan las pruebas, se pueden desahogar, que la solicitud de audiencia inicial fuera a partir del propio sistema, como ya lo tienen varios sistemas en el país. Digamos, no estoy diciendo nada nuevo. El caso de Hidalgo no, por ejemplo,
pero la solicitud de audiencia inicial al juez de control tendría que ser pues de manera digital, para evitar que se presenta un escrito y luego el escrito se recoge, se desdice el Ministerio Público, etcétera. Entonces yo creo que la transformación de la Procuración de Justicia tiene que ver con tener sistemas informáticos, digamos, utilizables en todas las materias. Tener una base que pueda ser utilizada a nivel nacional, que tuviera las unidades de inteligencia patrimonial y económica de las entidades federativas, por ejemplo, en donde se tendría que tener la información del catastro, el registro civil, el registro público de la propiedad, del comercio, de los vehículos, registros de vehículos, por ejemplo, poder concentrar toda esa información y a partir de modelos de riesgo, analizar la información y poder generar casos. Las unidades de inteligencia patrimonial y económica van en un proceso de consolidación, pero que también ha sido lento. A eso habría que sumarle en el tema, por ejemplo, de desaparición forzada de personas, este Centro de Identidad Nacional Humana, de Identificación Nacional Humana, que permita en cualquier parte del país subir el análisis de una base de datos o incluso del ADN de una persona que está buscando a una familiar desaparecido y entonces poder hacer el match con toda la información de ADN que tuviera esta base de datos. También creo que tendría que haber un acceso, una comunicación con la UIF, con el SAT, para los asuntos de delitos fiscales y financieros, para, por supuesto, los temas vinculados con lavado de dinero y sobre todo y los temas de corrupción. Yo soy un convencido de que los modelos informáticos pueden permitir, a partir de la UIP desde ese momento, pero también un registro nacional de beneficiarios finales, también del análisis de las personas políticas expuestas, podrían transformar nuestra forma de procurar justicia en el país y hacerla mucho más ágil. Otro tema que a mí me parece muy relevante es el de la transparencia. Yo soy un convencido de que en esta coalición que existe entre el 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales y, por otro lado, el 115 de la Ley General de Transparencia, sobre si tiene que haber un sigilo absoluto en la carpeta de investigación o si tiene que posibilitar existir la posibilidad de hacer pública la información en temas de violaciones graves de derechos humanos o de corrupción. Yo me voy más, digamos, hacia la segunda parte. ¿Por qué? Porque creo que ¿qué es lo que tendríamos que tomar en consideración? ¿Qué es lo que tendríamos que pensar? Yo creo que es muy sencillo. Los servidores públicos, por nuestra propia condición, tenemos un umbral de protección al derecho al honor o a la intimidad que es mucho menor que el del resto de los ciudadanos. Y cuando existe pues, un tema de grave violación de derechos fundamentales o de corrupción, pues es muy importante que esto se ventile desde una perspectiva pública. ¿Cuál es el objetivo del sigilo en las carpetas de investigación? Evidentemente que el imputado no se sustraiga de la acción de la justicia, pero también cuando existen peticiones de autoridades competentes, a mí me parece que el secreto ministerial no puede oponerse en todos los supuestos. Creo que el caso más claro que tenemos en este momento es el INE solicitando información a la Fiscalía respecto a algunos casos que eran lo mismo responsabilidad administrativa electoral que la Comisión de Conductas Delictivas en el ámbito electoral y que ante la negativa de la Fiscalía los asuntos llegaron ante la Sala Superior del Tribunal Electoral que terminó señalando que la Fiscalía tendría que proporcionar la información. El asunto acabó está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una discusión que para mí creo que es muy relevante que tiene que ver con esto, hasta dónde entregar la información. Yo creo que si es un órgano del Estado mexicano, se tiene que proporcionar la información, máxima cuando es la única autoridad competente, por ejemplo, en la materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos. Pero bueno, son discusiones que seguimos dando y seguiremos en esta lucha por ir pues construyendo un mejor país. Hay diferentes enfoques. Lo importante, creo yo, es que se debe de trabajar de manera coordinada para disminuir la criminalidad. Muchísimas gracias, doctor. Pues hay un alto interés por su participación el día de hoy en esta entrevista y nos han llegado una serie de preguntas adicionales. Voy a rescatar un par más que me parecen de particular relevancia y una, entiendo que por su expertise
usted nos puede dar mayores luces al respecto. ¿Cuál es su opinión, nos dicen, sobre tener en México una auténtica justicia en igualdad y sin discriminación? Y hablan fundamentalmente o tratan sobre la violencia que recurrentemente viven las mujeres todavía en México. ¿Qué opinas sobre eso? No, creo que es por supuesto, también una asignatura pendiente. En el caso particular de Hidalgo, el delito que más se comete es el delito de violencia familiar. Pero, por ejemplo, hemos iniciado un proceso de abatimiento órdenes de aprehensión y el 18% de las órdenes de aprehensión que hemos cumplimentado estos días han sido sobre temas vinculados con violación. Entonces, feminicidio, violación, abuso sexual, violencia política en contra de las mujeres, violencia familiar, muchos son evidentemente delitos que el sujeto pasivo son las mujeres, pero muchos que de manera desproporcionada las mujeres sufren en el acontecer diario. Yo creo que tenemos que generar un modelo que sea mucho más incluyente en varias vías. Primero, soy convencido en la paridad, las designaciones en las procuradurías, si bien la procuraduría como tal o las fiscalías como tal son órganos unipersonales, lo cierto es que las vicefiscalías y en general el servicio civil de carrera debe contar con un principio de paridad para poder ir empoderando a las mujeres en el ámbito de la persecución de los delitos. En segundo lugar, tiene que haber una perspectiva de género y en general de los grupos minoritarios. Muchas veces vemos que los sistemas penitenciarios se encuentran saturados de personas que básicamente son de escasos recursos, que muchas veces no tuvieron una defensa adecuada en el ámbito penal, en el ámbito de la defensoría pública o privada, y los resultados son que se encuentran privados de su libertad. Entonces, volviendo al tema, yo sí creo que debe haber una procuración de justicia con perspectiva de género para poder entonces atender a las víctimas del delito en los centros de justicia con modalidad de con la sensibilización también en el tema de nuevas masculinidades y bueno, por supuesto, cumplir con los estándares que establecen los protocolos en materia de muertes violentas de mujeres, que eso es uno de los temas más trágicos que tenemos en nuestro país. Estamos, creo que, construyendo el modelo que queremos de procuración de justicia y bueno, creo que la protección de los derechos de las mujeres y en general de las minorías, de la minoría del grupo LGTB plus o las minorías indígenas, pues deben ser siempre motivo de reflexión a las personas y a las políticas públicas encaminadas a mejorar la procuración y la impartición de justicia en México. Y coincidimos, querido doctor, a mí me parece que el modelo constitucional que nos hemos dado como mexicanos aspira justamente a tener un punto de contacto, que es la Constitución, de los muy diversos proyectos de nación que existen en nuestro país. El de las mujeres, el de los indígenas, el de los jóvenes, el de los migrantes, en fin. Hay una gran diversidad por las características que cubren el paisaje nacional y que, como usted bien señala, se requieren de estos ajustes, más allá de lo dogmático, en lo ejecutivo, para obtener un acceso material a la justicia. El otro tema, querido doctor, que es muy importante y que me parece también tiene que ser parte de la agenda de esta discusión, es cuál es la importancia que hoy tiene la Procuración y la Administración de Justicia en México frente a lo que usted ha venido anticipando ya y en lo que ha trabajado de manera muy intensa gran parte de su vida y que tiene que ver con el combate a la corrupción. Bueno, desde que viene la reforma de 2014 se establece a nivel constitucional la idea de tener una fiscalía especializada en combate a la corrupción. Creo que se marcó un mensaje muy claro. Desafortunadamente tuvieron que pasar 5 largos años para que viniera la designación de la fiscal, Mijangos, y con ello la declaratoria para poder transitar
a esta unidad tan importante, sobre todo en un país como México, que cuando se inicia esta administración estábamos catalogados como el país 138 de 180 países analizados como de los más corruptos del mundo. Entonces, es una de las grandes asignaturas de nuestro país. El tema central con la corrupción es que está asociada de un ejercicio del poder. Tanto delitos electorales como delitos de corrupción generalmente los cometen personas que tienen poder y con ese poder establecen tus estrategias jurídicas, políticas, mediáticas, de defensa en contra de las personas que los están imputando algo. Creo que el ejemplo de lo que yo he vivido con los embates de Cabeza de Vaca es un ejemplo claro, ¿no? Y se ve en redes sociales, se ven periodicazos, etcétera, y está relacionado precisamente con la imputación que en algún momento yo le formulé, o la denuncia que yo presenté, las denuncias en contra de Cabeza de Vaca en el ámbito federal que lo llevaron a su desafuero. Pero creo que el punto central es disminuir la impunidad. Y la impunidad solamente se va a disminuir en la medida que más personas que hayan sido responsables de alguna conducta ilícita vayan ante los tribunales y que los tribunales finalmente resuelvan conforme a derecho, como lo consideren las juzgadoras y los juzgadores, si se cometió o no un acto de corrupción. México se calcula en la evaluación nacional de riesgo, la última de nuestro país es del año 2020, tendrá que presentarse una nueva para el año 2023, en términos de la recomendación número 1 de GAFI y sus notas interpretativas, habla de que las 3 amenazas del sistema financiero de nuestro país, uno es la corrupción, 2 el nivel de recursos ilícitos generados y 3, por supuesto, la delincuencia organizada. Pero la corrupción forma parte de uno de los temas centrales de la agenda pública y yo soy un convencido de que uno de los factores por los cuales el presidente López Obrador obtuvo el 53% de la votación en 2018 era, por supuesto, por un lado, su carisma, la fortaleza del sistema electoral mexicano, pero también el hartazgo de la sociedad mexicana en los temas vinculados con corrupción. ¿Ha habido una disminución? Sí. ¿Se ha acabado? Evidentemente no. Pero bueno, a todos los mecanismos institucionales, los institutos de transparencia, acceso a la información, la fiscalización superior, la fiscalización de los partidos políticos o la creación de estos sistemas estatales y nacionales anticorrupción, creo que son medidas que pueden ir perfeccionándose gradualmente. Y cerraré con esto. Desde que se creó el sistema nacional anticorrupción, se discutía por parte de Transparencia Mexicana la idea de que la UIF o el SAT formaran parte del propio sistema. Y también que no solamente fuera rector en términos normativos, sino que fuera un sistema que permitiera la generación de casos concretos a partir de task forces. También podríamos ahí unir a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, podríamos ahí unir a la Fiscalía Electoral. Al final del día también ven temas vinculados con corrupción o vinculado, por ejemplo, condicionamiento de programas sociales, etcétera, y sería importante tener esos elementos para llegarse a las mejores decisiones posibles. Y finalmente, un tema con la corrupción. La corrupción es supranacional. Casualmente, en el sexenio anterior, las nacionalidades que más inmuebles compraron en México, en Estados Unidos o en España, eran de nacionalidad mexicana, ¿no? O venezolana. ¿Cuántas casas tiene Cabeza de Vaca, por ejemplo, en Estados Unidos? 28 inmuebles entre México y Estados Unidos. Y eso no es un tema menor. La corrupción es un fenómeno supranacional y por tanto la forma de enfrentarlo tiene que ser a su vez supranacional. Los países, Estados Unidos, por ejemplo, debe ser absolutamente consciente de que una buena parte del dinero con el que se compraron los inmuebles en Estados Unidos es ya vinculado con corrupción de la clase política mexicana y que por tanto pues sería importante que se pudieran recuperar esos activos. Antes de terminar mi mandato en la unidad, cerrando pues, un ciclo que fue pues, muy importante para mí, presentamos una demanda en Estados Unidos en contra de Genaro García Luna por un cálculo que tenían un despacho norteamericano de $250 millones en bienes en Estados Unidos. Nosotros habíamos encontrado temas de corrupción en el ámbito mexicano que abarcaban más de 2.600 millones,
Pero a lo que voy con el ejemplo de García Luna es que los recursos están allá y la forma y tenemos que generar políticas como estas demandas, la demanda de Marcelo Ebrard en contra de las armerías en Estados Unidos o esta demanda de la UIF en contra de García Luna, pues son mecánicas que no se habían instrumentado, que nunca se habían intentado y que pueden darnos buenos resultados. Y yo creo que eso es lo que debemos estar apostándole todas y todos, que tengamos nuevas ideas para combatir viejos problemas y tener soluciones diferentes a las que habitualmente hemos tenido. Debatir los temas relacionados con la corrupción es debatir un fenómeno multinivel, multiactor, un fenómeno sistémico, doctor, como usted lo ha señalado en reiteradas ocasiones y con lo cual coinciden quienes nos están escuchando y viendo en la red digital y con sus participaciones, las cuales reconozco y agradezco. Una de ellas tiene que ver, doctor, ¿cuál es su opinión sobre lo que propuso ya hace algún tiempo un juez de distrito sobre la creación de un derecho humano a un ambiente libre de corrupción, relacionando todos los artículos de la Constitución reformados en materia de combate a la corrupción? ¿Qué opina sobre esta reforma y sobre también lo que en México capital al menos existe en la Constitución que tiene que ver con el derecho a una buena administración? Yo creo que ambos temas son fundamentales. Coincido con el juez Fernando Silva cuando emite ese pronunciamiento a partir de una solicitud que hace el CPC del Sistema Nacional Anticorrupción y interpretando, digamos, a contrario, de manera expansiva, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que llamamos Convención de Mérida. Y por otro lado, por supuesto, la Constitución de la Ciudad de México pues establece esta idea de que de cuál es el objetivo de tener una administración pública, y es evidentemente la satisfacción de las necesidades sociales, el cumplimiento de las libertades básicas, la satisfacción de las necesidades de los colectivos, por supuesto, la seguridad. Y creo que finalmente es lo que se apunta al establecer instrumentos normativos y marcos normativos que maximicen pues la calidad de la. Muchísimas gracias, querido doctor. Tenemos muchas preguntas, tanto en las redes digitales azules como las que están aquí, reconociendo naturalmente la participación de usted y del Foro Jurídico en este debate, que por cierto está resultando muy interesante, además fuera de nuestras fronteras. Saludos también desde Colombia, desde, insisto, Argentina, también de España, nos están observando. Usted ya ha dicho algo interesante, o muchas de las cosas han sido relevantes, pero en particular una que se vincula con el modelo de la transparencia en México y el acceso a la información pública, y que sigue siendo un debate abierto en nuestro país. Y la propia Ley General en materia de transparencia señala que no podrá clasificarse como reservada, incluso en la materia que usted tutela, como reserva aquella información que se encuentre relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad justamente con el bloque de constitucionalidad mexicano. ¿Qué opina sobre este tema que ha sido un debate abierto en nuestro país recientemente? No, yo creo que es fundamental, hay que maximizar. Las democracias se trata de empoderar a los ciudadanos y una forma de hacerlo es la transparencia y que no existan espacios en donde no pueda tener un ciudadano o una ciudadana cualquiera pues, información respecto a un tema de su interés. Yo creo que es una de las grandes materias que fortalece una democracia. Muchas gracias, doctor. Seguimos entonces. Hoy en día las políticas o la política criminal del Estado mexicano, al utilizar el derecho penal como un instrumento de prevención y sanción de personas físicas y jurídicas que realizan comportamientos de prohibición menor o sus consecuencias procesales, naturalmente han ido transformándose. Hoy el modelo de eficacia del sistema, ¿cómo lo evaluaría? ¿Ha venido perfeccionándose? ¿Ha tenido una eficacia social, económica
cuando se aplica esta nueva tendencia, o podemos discutir que los efectos naturalmente siguen siendo abiertos y que los procesos o las formas de sanción, tales como responsabilidades civiles y administrativas, aún hacen falta fortalecer? ¿Usted qué opina? No, a ver, todo modelo jurídico es perfectible por propia naturaleza. Tenemos marcos normativos que son muy valiosos en materia de transparencia, en materia de combate a la corrupción, según estándares internacionales. Sin embargo, el principal problema con México es la eficiencia del modelo. Y el modelo va a poder ser más eficiente en la medida que cuente con mayores recursos, en mayores capacidades argumentativas que tengan particularmente los ministerios y los ministerios públicos. Y bueno, evidentemente existe una coordinación adecuada y una sensibilización de los jueces respecto, insisto, a los delitos que se cometen. El modelo garantista es un modelo, por supuesto, nacido en el derecho penal, es por supuesto el modelo democrático por excelencia, pero también insisto que en materia penal no hay que perder de vista por proteger los derechos del imputado, los derechos de las víctimas, porque finalmente el sistema acusatorio, que es lo que está buscando, más que meter a la cárcel a las personas, es reparar el daño a las víctimas. Hay un tema de manera reciente que incluso la Facultad de Derecho ha venido de la Universidad Nacional, ha venido impulsando de manera creciente con muy diversas autoridades del Estado mexicano, que además aparece en este nuevo esquema del que hemos venido conversando a lo largo de esta charla y que tiene que ver con los medios alternos de solución de conflictos. ¿Usted qué opina sobre estos medios, querido doctor? Es la forma de disminuir la impunidad, la forma más importante, y de disminuir el régimen, la saturación ministerial, son los medios alternos. En Colombia permitieron que 1 millón de casos no llegaran a los tribunales. Y esto creo que tiene que ser nuestra base, pero desafortunadamente, por ejemplo, en Hidalgo solamente hay, mientras tenemos 133,000 carpetas de investigación abiertas, solamente hay 300 expedientes que se mueven al mes en el centro de mediación. Esto es insuficiente. Si al mes se aperturan, por poner un ejemplo, 2,000 carpetas en una fiscalía, pues tendría que aperturarse 1,000 y 1,000 convertirse en salidas de medios alternos en la mediación. Por supuesto, poder tener algún tipo de acuerdo reparatorio, etcétera. Creo que la salida del sistema está evidentemente en utilizar estos medios alternos. Muy bien. Doctor, pues tenemos varias preguntas, insisto, no nos dará tiempo, pero para ir cerrando, porque vaya, a esta hora se nos está yendo rapidísimo ante una participación tan relevante como la suya el día de hoy. Digamos, me gustaría, antes de habilitar un par de preguntas más, que nos dijera algún tema en el que usted particular quisiera destacar sobre este tema que hoy nos convoca el día de hoy. No, nada más pues agradecerte mucho la invitación. Gracias por esta oportunidad. Y bueno, pues señalar que pues, el tema de procuración e impartición de justicia es relevante para todas y para todos y necesitamos pues darle una visión importante de todas las ópticas a el modelo que va a ser para el bien de las mexicanas y los mexicanos. Querido doctor, entendemos perfectamente su agenda. Le agradecemos muchísimo desde Foro Jurídico esta oportunidad, que además ha sido bastante vasta la información, la comunicación, el diálogo que hemos sostenido. En nombre de nuestro querido director Elías Huerta Pichas, a quien le agradezco muchísimo, como siempre, esta oportunidad que nos brinda. Muchísimas gracias, doctor. Sepa que esta es su casa cuando quiera regresar. Estaremos en permanente comunicación porque los temas de su agenda siempre son relevantes para la nación. Quiero agradecerle a todas y todos los que nos han venido siguiendo a lo largo de esta comunicación. Les envío un fuerte abrazo a todas y todos y que la vida reparta suerte. Muchísimas gracias, querido doctor Santiago Nieto, y mucho éxito en su actual encomienda. Gracias, muchas gracias, maestro Bonilla, comisionado. Muchas gracias a todas y todos los que nos siguieron a través de esta transmisión. Al doctor Elías Huerta Pichas, insisto, mi gratitud y reconocimiento como siempre, mi admiración y respeto. Y nos encontramos dentro de un mes para tener un debate nuevamente abierto sobre los temas más relevantes del foro jurídico en México y en el mundo. Como siempre, agradecerles a todas ustedes su presencia y nos vemos muy pronto. Que la vida reparta suerte. Muchas gracias y hasta muy pronto.